Señor bendiga a los hermanos. Amén. Damos gracias al Señor esta noche por estar en su presencia para aprender más de la palabra del Señor. Un día jueves más que nos reunimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. A pesar del frío, tal vez del cansancio, por las cosas que hacemos durante el día, pero el Señor nos permite, nos da esta gracia para poder estar en su casa de oración. ¿Y qué mejor lugar que la casa del Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar entonces hoy con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy lo vamos a hacer con la iglesia de Pérgamo. Voy a pedir al evangelista hermano Alejandro que hay un PowerPoint ahí de las 7 iglesias y hay una lámina ahí, bendito sea el Señor, de la iglesia de Pérgamo. Amén. Que vamos a estar estudiando hoy. Ahí ustedes están con su material en la mano. Que Dios bendiga a los hermanos que están conectados en esta noche. Bendito sea el Señor también, para participar de este estudio bíblico. Hoy vamos entonces a estudiar la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, verso del 12 al 17. Amén. Vamos a leer la escritura. Gloria a Dios. Y después ya vamos a estar comenzando con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy vamos a estudiar entonces la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia, ¿verdad?, que estaba comprometida con el mundo, enredada con el mundo. Y vamos a seguir el mismo bosquejo que hemos venido siguiendo, que es, bendito sea el Señor, el destinatario, a quien va dirigida la carta, la descripción del Señor, porque según el mensaje que Cristo tiene que entregar, se describe, se muestra de una forma el Señor, el reconocimiento, porque Jesús hace reconocimiento de cada iglesia, de las virtudes que tiene, la acusación que el Señor hace contra la iglesia, la exhortación y por último, la promesa. Si ustedes estudian, hermanos, cada una de las iglesias, cada uno de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, se sigue este esquema, se sigue este bosquejo, excepto con la iglesia de Esmirna, que el Señor no encuentra ninguna falla. Ya no hay ahí palabra de exhortación o acusación. Es la única iglesia. Las demás todas tienen una acusación, algo que el Señor ve, un punto negro, por decirlo así. Vamos al fondo histórico. La ciudad de Pérgamo, esta ciudad estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 del mar. Era una ciudad grande y próspera a principios del siglo III antes de Cristo. Entonces, amado hermano, la ciudad de Pérgamo era una ciudad que quedaba cerca de Esmirna. Si vemos ahí el mapa, voy a pedir al evangelista que pase a la siguiente lámina, el mapa. Vamos a ver, ¿verdad?, que era una iglesia que estaba cerca de Esmirna, 60 kilómetros aproximadamente, y a 30 kilómetros del mar Egeo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pérgamo, a diferencia, hermano, de Esmirna y de Éfeso, no era una ciudad que daba con el mar directamente. Amén. Portuaria, por decirlo
de esta manera. Por lo tanto, no era una ciudad de importancia comercial, pero sí de importancia cultural, porque vamos a ver más adelante, era una ciudad que tenía una biblioteca con 200 volúmenes de libros, que para la época, ¿verdad?, era mucho. Hoy en día tal vez para nosotros no es tanto, porque una biblioteca, ¿verdad?, municipal, una biblioteca escolar tiene 200 volúmenes de libros o más. Pero para la época que se escribían, ¿verdad?, los libros en pergamino, o se escribían en bendito sea el Señor, ¿cómo se llama esto? Papiro, gracias. Era una gran cantidad. Amén. Entonces dice que tenía 200.000 pergaminos. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca, dice, unos 200.000 pergaminos. Podía compararse, competir con la biblioteca de Alejandría, que está ubicada en Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El rey Ptolomeo, en la época, ¿verdad?, en el año 700 aproximadamente, ¿verdad?, en Alejandría, ya en Egipto, él mandó construir una gran biblioteca que tenía 600.000 volúmenes aproximadamente, ya de libros. Y aquí, ¿verdad?, en la ciudad de Pérgamo había una gran biblioteca también, ¿verdad?, que estaba casi a la altura de Alejandría, que era la biblioteca de Pérgamo, que tenía ¿cuántos volúmenes? 200.000 pergaminos. O sea, para la época, hermano, era mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la ciudad de Pérgamo, ¿verdad, amado hermano?, era una ciudad que se destacaba no tanto por el comercio como Éfeso o Esmirna, sino por la cultura, ¿ya? Porque era una ciudad, bendito sea el Señor, que le daba mucha importancia al conocimiento. Dice acá, la ciudad estaba sentada en una colina de unos 300 metros de altitud y se hizo notable por sus monumentos religiosos, entre los que descollaban el templo dedicado a Reus, Soler, ya, o al dios Júpiter, y a Zeus. Bendito sea el nombre del Señor. Estos dos dioses, ¿verdad?, dominaban en la ciudad. Pasa la siguiente lámina. Voy a pedir al evangelista que me haga pasar la siguiente lámina. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, uno de los tantos dioses que tenía la ciudad, ¿verdad?, de Pérgamo, que era el dios Eculapio, después lo vamos a estar viendo, que es el dios de la medicina, representado por una serpiente, que hasta el día de hoy la medicina, ¿verdad?, está representada por una serpiente. Pase la otra lámina. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. De ahí que viene, ¿no está? ¿No está la otra lámina? Ya, no importa, se las debo. Entonces, para el próximo estudio. Entonces, amado hermano, ¿verdad?, el dios Eculapio, ¿verdad?, era el dios de la medicina. Ahí en Pérgamo había un templo, ¿ya?, dedicado a este dios, representado por una serpiente, ¿ya? La ciudad de Pérgamo, hermano, y este templo al dios, ¿verdad?, de la medicina, representado por la serpiente, era considerado lo que es hoy, ¿verdad?, la ciudad, la Virgen de los Vázquez o de Lourdes. Toda la gente que estaba enferma y tenía condiciones para poder ir allá a Pérgamo, iba al templo, ¿verdad?, y había unas cámaras que estaban llenas de serpientes, y ellos creían, ¿verdad?, que acostándose ahí con la serpiente, y la serpiente pasando por su cuerpo, podían, ¿verdad?, recibir la sanidad. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, yo sé dónde moras, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, ¿ya? Porque Pérgamo, fuera de ser una ciudad que le daba mucha importancia a la cultura, al estudio, pero a la vez, ¿verdad?, era ignorante en lo espiritual. Era una ciudad muy idólatra, porque ahí estaba, ¿verdad?, el templo al dios Zeus, al dios Júpiter y al dios Eculapio, ¿verdad?, que era el dios de la medicina, representado por una serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y él dedicado al dios de la medicina, Asclepio o Eculapio, cuya insignia era la serpiente, que todavía figura como emblema de las farmacias. Pérgamo, la palabra Pérgamo significa matrimonio mixto, ya que viene la palabra gamos, que en griego que significa matrimonio. Históricamente la iglesia de Pérgamo, hermano, representa la iglesia que se une con el mundo, la iglesia que se une con el Estado. Cuando la iglesia fue reconocida, bendito sea el nombre del Señor, amén, como la religión oficial del imperio, ya, por el emperador Constantino, la iglesia se unió con el mundo, ya, con la política, y la iglesia pasó a corromperse. Por eso es que la iglesia no puede estar unida con el Estado. Tiene que caminar por carriles diferentes, bendito sea el Señor, porque iglesia es iglesia, hermano, es iglesia del Señor. Amén. Y Estado o gobierno es otra cosa. ¿Ya?
Fue también la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 29 antes de Cristo. Después se erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajino y Severo, también a Venus, y por supuesto era venerada, y todo esto unido a la superstición curandera. ¿Ya? Según los testigos de aquella época, Pérgamo se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. O sea, Pérgamo, hermano, era la ciudad más idólatra, la ciudad más pagana que existía en todo el Asia Menor. ¿Ya? Allí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen, centro de adoración del emperador. Quizás por esta razón Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Amén. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Yo sé dónde moras. Yo sé dónde... Hermano, ser cristiano en Pérgamo no era fácil. Amén. Es bonito, ¿verdad? Ser cristiano, hermano, donde todos alaban al Señor. Es bonito ser cristiano en un país donde hay libertad de culto. Pero ser cristiano en Corea del Norte, ser cristiano, ¿verdad?, en Birmania, en Nepal, en el Tíbet, ser cristiano en China, ¿ah?, ser cristiano en Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Sudán, ahí no es fácil, porque hay que estar escondido. Y si lo pillan, lo matan, lo cuelgan. Bendito sea el nombre del Señor, lo decapitan. ¿Ah? Que es lo más suave que le puede pasar a usted y a su familia. Entonces, hermano, por eso el Señor les dice acá: sé dónde moras, sé dónde vives, dónde estaba sentado el trono de Satanás, porque no era fácil ser cristiano, ser creyente. Por eso que aún nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque en nuestro país hay libertad de culto. Se puede servir al Señor con libertad, nos podemos reunir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía podemos predicar, todavía, aunque se está queriendo, bendito sea el Señor, limitar y hacer callar a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ojo con esto. Punto número 1, el destinatario. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. Como hemos dicho antes, se refiere a los ancianos o evangelistas local de la iglesia de Pérgamo. Entonces, el mensaje va dirigido ¿a quién? A los pastores, a los líderes de la iglesia. A ellos el Señor, ¿verdad?, le escribe al ángel de la iglesia. A todo esto también se me olvidó decir, bendito sea el Señor, la palabra, ¿verdad?, pergamino se deriva de la palabra Pérgamo, porque ahí en Pérgamo se comenzaron a fabricar los pergaminos de cuero. Dice la historia que cuando el rey Ptolomeo de allá de Alejandría, bendito sea el Señor, supo que en Pérgamo mandaban a buscar, ¿verdad?, un especialista para fabricar pergaminos de papiro. Dicen que el rey Ptolomeo apresó a este hombre, ¿verdad?, lo mandó a tomar preso, bendito sea el Señor, para que no viajase a Pérgamo, a fin de que ellos no tuviesen una biblioteca como la de Alejandría. Pero de Pérgamo, ¿verdad?, al no poder fabricar ya pergaminos de ¿cuánto se llama?, de junco, ¿verdad?, del Nilo, de papiro, comenzaron, ¿verdad?, optaron por el cuero de animales. Y ahí comenzaron a fabricar, ¿verdad?, los pergaminos de cuero de animales que tenían más durabilidad. Bendito sea el Señor, duraban más que los papiros. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces ahí se comenzaron a fabricar, ¿verdad?, los pergaminos de cuero. ¿Ya? El destinatario entonces es a la iglesia de Pérgamo, a el anciano, ¿verdad?, o pastor de la iglesia. A él va dirigida la carta. Descripción del Señor. ¿Cómo se describe Cristo a la iglesia de Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Mire cómo el Señor se presenta a esta iglesia. El que tiene la espada. El sustantivo espada es rompalia, la espada de gran tamaño fabricada en Tracia. La espada sugiere que la palabra de Cristo, dice. Amén. Activa en disciplina gubernamental. La iglesia de Pérgamo ha desertado de las filas del Señor y se ha sometido al control de la autoridad terrenal, que un día será aplastada bajo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pérgamo como iglesia estaba implicada en un estado de bigamia espiritual, o sea, la iglesia estaba mundana. La iglesia, hermano, estaba permitiendo que el mundo entrase dentro de ella y no estaban haciendo nada. Por eso el Señor se presenta acá como el que tiene la espada de 2 filos, o sea, está pronto para traer juicio, está pronto para castigar, para corregir, bendito sea el Señor. Y esta iglesia, ¿verdad?,
estaba practicando lo que es la bigamia, o sea, tenían más de un esposo. La iglesia ya no tenía solamente a Cristo, sino también estaba amarrada ¿con qué? Con el mundo. Amén. Y Dios no acepta, hermano, segundos lugares. Escuche bien lo que digo en esta noche. Dios no acepta segundos lugares. Amén. Cristo quiere el primer lugar en nuestros corazones. Sí, Señor. Él no acepta que usted le diga, ¿verdad?, en su corazón: Señor, dentro de mi corazón, ya este rinconcito es mío. No, tiene que ser todo. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Y la iglesia de Pérgamo aceptaba falsa doctrina, falsos apóstoles, falsos maestros dentro de la iglesia. Estaba aceptando el mundo, bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque querían ser modernos, hermano. Es lo que a la iglesia le pasa hoy en día. Aceptemos cierta enseñanza. No seamos tan rígidos. Aflojemos un poco. ¿Qué tiene de malo? Que los hombres, ¿verdad?, se casen. Hay que adaptarse a los tiempos. Bendito sea el Señor. Los pastores deberían estar casando a homosexuales. Los pastores deberían, ¿verdad?, estar casando, ¿verdad?, lesbianas. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a los tiempos. No hay que ser tan rígido. Pastor Alejandro, afloje un poco. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando la iglesia empieza así, es porque se empieza a adaptar al mundo. Amén. Hermano, nosotros estamos aquí para ganar al mundo, amén, no el mundo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 16, hermana Viviana, por favor. Bendito sea el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Es por esta razón, hermanos, que el Señor se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, porque está pronto para cortar. Bendito sea el Señor. Está pronto para traer juicio contra la iglesia si ésta no enmienda el rumbo, si ésta no cambia de actitud. Vamos allá, 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 16. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor acá en la iglesia de Corintios? No os unáis en yugo desigual. Amén. Tiene que haber una diferencia. La iglesia tiene que ser diferente. Fue llamada para ser diferente. Bendito sea el Señor. He aquí una lección importante. Cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y lo usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Cristo se describe aquí con este título: debido a los falsos maestros que amenazaban. Amén. Esta espada aguda sirve para pelear contra los falsos maestros y enemigos de la iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene, ¿verdad?, la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Para qué, hermano? Para combatir el error, las falsas doctrinas, la falsa enseñanza. Amén. Y la iglesia debe usarla. La iglesia no puede callarse. Amado hermano, el poder más grande que nosotros tenemos como iglesia es esto, el púlpito. Y este debe ser usado para predicar la verdad del Señor, para predicar todo el consejo de Dios de Génesis y Apocalipsis, sin, ¿verdad?, anular nada por miedo a. Yo no digo esto por miedo a. Yo no hablo esto porque hoy no es popular. Bendito sea el Señor. Nosotros no estamos aquí para ser popular, hermano. Estamos aquí para predicar la verdad. Usar la espada del Espíritu, porque si nosotros no la usamos, Cristo la va a usar contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, evangelista hermano Alejandro. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, hermana Carmen. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, cuando Cristo se presenta, ¿verdad?, como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, se está refiriendo a qué, hermano? A la palabra del Señor, que es como espada. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está 2 Tesalonicenses? Al lado de Éxodo, dicen por ahí. 2:8. ¿Sí? 2:8. Gloria a Dios. Y entonces
se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire cómo llama el anticristo, el inicuo. ¿Cómo lo va a destruir el Señor? Con el poder de su boca, o sea, con su palabra. Va a ser destruido. Bendito sea el nombre del Señor. El inicuo. Amén, porque la palabra del Señor es como espada que atraviesa, que trae juicio. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo el Señor se presenta. Diferente a cómo se presentó en Mirna, ¿se acuerdan? En Mirna se presentó como aquel que estuvo muerto y resucitó, como el primero y el último. Y aquí se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, pronto para cortar, pronto para traer juicio contra estos falsos apóstoles, contra estos falsos maestros que están dentro de la iglesia. Escuche bien lo que voy a decir, hermano. Los mayores peligros para la iglesia no vienen de afuera, vienen y surgen de adentro. Para que usted saiba, como dicen los portugueses. Los mayores peligros no vienen de afuera. A veces pensamos que la persecución, la lucha va a venir de afuera. No, nace de adentro. Los lobos nacen de adentro. Los falsos maestros que tuercen la escritura nacen de adentro. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé el don de discernimiento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Alabado sea el Señor. Punto número 3. El reconocimiento de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras o dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Mira el conocimiento que tiene Jesús. El trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno, tanto ejecutivo como judicial. Satanás es el gobernador del sistema mundial y el Dios de este presente siglo malo. Podríamos decir, hermano, sin miedo a equivocarme, que quien reina hoy en este mundo es Satanás, el príncipe de este mundo, para que usted sepa. Es verdad que Jesús estableció su reino, pero en los corazones de aquellos que le han abierto su corazón. Amén. Pero quien reina, y el propio Jesús lo reconoció, el Dios de este siglo es Satanás. Por eso es que estamos viendo lo que está pasando, hermano, no solo en Chile, en el mundo, la violencia, el incremento de la violencia, el incremento. Está incrementando la violencia de una forma, hermano, terrible, que ya los delincuentes, antiguamente los patos malos, los delincuentes tenían códigos, no golpeaban mujeres, no golpeaban niños. Hoy en día, hermano, no se conforman con robar, sino en matar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un incremento, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Vamos a Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, hermana Rosemary. Y 2 Corintios capítulo 4, verso 4, hermana Meylan, por favor. Gloria a Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Mire lo que dice Satanás. Mire que patúo Satanás, hermano. Todo esto te daré, como que él fuera el dueño. No sabe nada que le están arrendando nomás, pero así él es arrendatario nomás. No es dueño. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. A causa del pecado, dice Dios, ha permitido que el mundo presente esté sometido a la autoridad de Satanás. Podríamos decir, ¿verdad?, que el trono de Satanás, hermano, es este mundo. Sin miedo a equivocarnos. El mundo venidero, que será inaugurado por el Mesías en su segunda venida, estará bajo la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo vamos a poder decir, hermano, que Cristo reina en la tierra? Cuando Él venga y establezca su reino. Y las naciones sean dirigidas con vara de hierro, dice. Mire que Jesús, hermano, va a dirigir con pluma. Dice que va a ser con vara de hierro. Bendito. O sea, ahí es dictadura, ¿no? Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo es que el trono de Satanás aparece situado en Pérgamo? El comentarista dice que Pérgamo era, en un sentido peculiar, el trono de Satanás, dice. Entre otros títulos. Pérgamo tenía el de ser guardián principal del templo en Asia. En ese reglón, Pérgamo manifestaba su suprema importancia como una capital del paganismo. Prueba de esto es que cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, sus promotores buscaron y encontraron refugio. ¿Dónde? En Pérgamo. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso que Pérgamo era el trono de
Satanás? Porque ahí, hermano, estaba el templo al dios Zeus, al dios Júpiter. ¿Ya? Había, hermano, un tremendo templo ahí, altar dedicado al dios Zeus. Bendito sea el Señor. Y Pérgamo, hermano, era la diócesis, por decirlo así, ¿verdad?, de Asia Menor. Era el lugar donde se iba principalmente a adorar a estos dioses y a ofrecer sacrificios. Pérgamo era una ciudad peculiarmente llena de maldad, como si tuviera Satanás su trono allí. Satanás no residía simplemente en Pérgamo, sino que estaba allí también su trono o asiento de poder de rey. El símbolo de Esculapio era serpiente, era la serpiente como lo es Satanás. Como le dije anteriormente al principio, había ahí también un templo dedicado al dios de la medicina Esculapio, que estaba representado por una serpiente. Y había un templo ahí, hermano, donde habían cámaras con serpientes, donde la gente iba allá, póngale usted, la gente que estaba terminal ya para morir, iban allá, los colocaban allá, benditos así, y lógico que Satanás hacía milagros, pues. Si el diablo también hace milagros. Cuando yo estaba en la misión, teníamos la iglesia ahí en el kilómetro 6,5 en Ñazandí, en Paraguay, en Ciudad del Este. A 500 metros donde estaba yo había un curandero, un brujo. ¿Ya? Y nosotros invitábamos a la gente, ¿verdad?, al culto, y venía muy poca gente al culto. Pero cuando yo pasaba por afuera del curandero, hermano, habían camionetas 4x4, gente de plata, haciendo fila para que el curandero los viera. Y el curandero, hermano, sanaba a muchas personas, para que usted sepa. ¿Por qué? Porque invocaba al propio diablo, al propio Satanás. Gente con tumores, con cáncer, eran sanadas. Es claro que el diablo a usted le sana un área y le deja enferma a otra. Él nunca, escuche bien lo que voy a decir, Satanás nunca va a hacer una obra completa como la hace Cristo. Porque cuando Jesús te sana, no te deja otra falla. El Señor te sana completamente. Ahora Satanás no. Satanás le sanaba un cáncer, pero le dejaba una diabetes. Le sanaba el riñón, pero lo dejaba, ¿verdad?, con problema en el estómago. El diablo nunca, él es un imitador de Dios. Es un mono. ¿Ya? Martín Lutero lo llamaba el mono de Dios, porque todo imita. Todo lo que Dios hace, él lo imita. Si los cristianos hablan en lengua, yo he visto, bendito sea el Señor, endemoniado hablando en lengua. ¿Ya? Si, bendito sea el Señor, los cristianos, ¿verdad?, Dios les da el don de revelación. Bendito sea el Señor. Y ven cosas, Satanás también imita el mismo don de revelación. Ahí está la adivinanza, ahí está, ¿verdad?, la consulta al tarot, la consulta al horóscopo. Bendito sea el Señor. O sea, Satanás imita todo lo que Dios hace. Es el mono de Dios. Pero nunca hace las obras como las hace el Señor. Por lo tanto, por esta razón, amado hermano, Pérgamo era reconocida, ¿verdad?, como, bendito sea el Señor, el trono del diablo, el trono de Satanás. Y principalmente el templo al dios Esculapio, ¿verdad?, que era el dios de la medicina, el cual estaba representado por una serpiente. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, hermana Viviana. Vamos a Apocalipsis, bendito sea el Señor, capítulo 12, verso 9. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás, ¿verdad?, es reconocido como la serpiente. El símbolo de Satanás, ¿verdad?, es la serpiente. Por lo tanto, para los creyentes, ¿verdad?, de la iglesia de Pérgamo, cuando veían, imagínense usted lo que era pasar por afuera del templo y ver ese símbolo de la serpiente. Para ellos, ¿verdad?, eso ahí era el trono de Satanás. ¿Ah? Por eso Jesús le dice, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hermano, hay ciudades que parece que están dominadas por el diablo. ¿Sabía usted? Hay ciudades, hermano, o barrios que son malísimos. No es por estigmatizar, hermano. No es por estigmatizar. Pero si usted va para Santiago, yo viví un tiempo allá. Yo abrí una iglesia en la población La Legua. ¿Ya? La población La Legua, hermano, hay un lugar que se llama La Emergencia, que existe todavía. Que para entrar ahí, hermano, hay que entrar con carnet y hay que entrar de espalda, para que vean que usted va saliendo. Peligroso, hermano. Con peaje. Y con peaje también. ¿Ah? Había culto, hermano, que nosotros con la pastora teníamos que cerrar la puerta porque afuera se agarraran a tiro. ¿Ah? Eso nosotros lo vivimos allá durante 2 años, cuando abrimos esa iglesia allá. Abrimos una iglesia, hermano, donde literalmente estaba el trono de Satanás. Por eso digo que hay lugar, hermano, que está el diablo. Y usted dice, pero ¿por qué siempre acá, en este barrio,
¿Por qué siempre acá en esta ciudad, bendito sea el Señor, hay muerte, hay balacera, hay tráfico, hay prostitución? Porque hay lugares, hermanos, que Satanás se entroniza. Así es. Satanás domina. Y usted dice, ¿verdad? Y pueden, hermano, colocarle 20 carabineros, pueden colocarle 20 PDI. Y puede intervenir el Estado, ¿verdad? Con columpio, con más juegos, con sedes sociales, con club de rayuela, de club, ¿verdad? De madre. Y no, hermano, no hay caso. No hay caso. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es espiritual. Y eso se tiene que combatir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, que es una bendición cuando un barrio, hermano, la gente no lo entiende. Es una bendición cuando un barrio llega a una iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ese lugar pasa, esa tierra pasa a ser bendecida por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ellos vivían donde moraba el diablo, literalmente. Pero miren lo que dice el Señor. ¿Quién está cantando? La Josefa. Se me va a quedar calladita, tranquilita ahí como momia. No se me va a mover. Entonces, hermano, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El Señor le dice, pero guarda fielmente, ¿qué? Mi nombre. A pesar que estaba en un lugar difícil, hermano, ellos eran fieles con el Señor. Guardaban el nombre del Señor. Había un remanente fiel dentro de la iglesia, hermano, que no tenía esta amistad con el mundo. Bendito sea el Señor, pero ha guardado mi nombre. Persistes en retener. Se mantenían fieles contra el culto al emperador. Ya ellos no decían, César es el Señor. Ya, César Quirios. Ellos no decían, César es Quirio. Ellos no decían, ¿verdad? César es el Señor. ¿Por qué? Porque los cristianos de Pérgamo entendían, hermano, que el título Quirios era solamente para Cristo. Bendito sea el Señor. Los fieles de Pérgamo se hacían fielmente el nombre de Cristo, creyendo en Él y confesando valerosamente. Cristo es el Señor. Amén. Recordemos que Policarpo de Esmirna fue martirizado por negarse a maldecir a Cristo. La semana pasada estudiamos, ¿se acuerdan? Que Policarpo fue martirizado porque se negó a decir que César era el Señor Quirios. Porque en el imperio, hermano, ya se adoraba el César como Dios, como el Señor Quirios. Se le prendía, Pérgamo le prendía incienso a César. Decían que era un Dios. Alabado sea el Señor. Y este hombre se creía en el cuento, hermano. Se creía en el cuento que eran dioses. ¿Ya? Dice, ha guardado fielmente mi nombre y no han negado mi fe. ¿Ya? No han negado tu fe. ¿Su fe en quién? En Cristo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 12, Pastor Sebastián. El valor de la fe de la iglesia de Pérgamo se había puesto a prueba durante, aún en tiempos cuando Antipa fue muerto entre ellos. Bendito sea el Señor. 2 Timoteo 2:12, ¿cómo dice? Porque no... Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Si sufrimos, también sufriremos con Él. Si le negaremos, también Él nos negará. ¿Pero qué había hecho la iglesia de Esmirna? No había negado el nombre del Señor. Y habían guardado su fe. Amén. Aún en tiempos difíciles, hermano, que dice el escritor, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo, el Señor, aún en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, dice. ¿Ya? Donde mora Satanás. ¿Quién era Antipa, hermano? ¿Quién era Antipa? Dice la historia que Antipa era el pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Ya? Dicen algunos historiadores que Antipas, el testigo fiel, era el pastor de la iglesia de Pérgamo y lo habían aprendido y lo habían colocado dentro de un toro de acero y lo habían quemado vivo. Bendito sea el Señor. Pero él no había negado el nombre de Cristo. Al igual que Policarpo, bendito sea el nombre del Señor. A la diferencia, ¿verdad?, que a Policarpo le hicieron una hoguera. A Antipa lo metieron dentro de un toro de acero, lo calentaron al rojo vivo y murió quemado. Pero no negó el nombre de Cristo. No negó su fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hoy en día hay cristianos, hermano, que por cualquier cosa ya se alejan del Señor. Porque el Señor no le abre una puerta de trabajo, ya se enojan con Cristo y se van de la iglesia. Ah, bendito sea el Señor. Son cristianos de azúcar.
Cualquier gota que les cae se deshacen. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar firmes y no negar el nombre de Cristo ni la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo en estos tiempos difíciles, hermano, de tanta ambigüedad, en que las personas no saben lo que creen. Ya, bendito sea el Señor, ¿y a quién le sirven? Tenemos que estar firmes, no ser fiel al nombre de Cristo y no negar su fe. Por nada. Alabado sea el Señor. Ser como mi siervo Antipas, que dio, ¿verdad? Este pastor que dio la vida por el nombre de Cristo. En aquella época los cristianos, hermanos, daban la vida. Eran mártires. Eso quiere decir la palabra testigo en griego, quiere decir mártir. Aquel que está dispuesto hasta dar la vida por Cristo. Por eso la Biblia habla de testigos. Vosotros sois mis testigos. O sea, Cristo está diciendo, vosotros sois mis mártires. Aquellos que están dispuestos a dar la vida. La acusación contra la iglesia de Pérgamo. Habían algunos, ¿verdad? Ahí, habían fieles, había un remanente fiel, pero también había algunos que retenían la doctrina de Balaam. Retener significa sujetar con fuerza, o sea, no soltaban. Querían servir a Cristo, pero también querían tener la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam, man? La historia de Balaam se registra en Números, capítulo 22 al 25. Es este profeta, hermano, que es un profeta, ¿verdad?, medio oscuro. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Yo muchas veces me he preguntado por qué existió este profeta. Tenía visiones de Dios, pero también, ¿verdad?, era idólatra. Pero el Señor le revelaba cosas, le mostraba cosas, tenía visiones de Dios. Y Balac, ¿verdad?, rey de Moab, lo contrató para maldecir a Israel. Eso lo encontramos en el capítulo 22 al 25. Y Balaam, ¿verdad?, movido por la ganancia, por la plata, por el dinero, bendito sea el Señor. Vemos acá, ¿verdad?, que el amor al dinero entre los ministros de Dios, ¿verdad?, no es nuevo. Viene desde antaño, de la época, ¿verdad?, de Balaam, de Moisés. Lo fueron a buscar, ¿verdad?, para maldecir a Israel, ofrecieron riqueza. Balaam, movido por la riqueza, siendo que el Señor le había dicho que no maldijera a Israel porque Israel era un pueblo bendito, bendecido. Balaam va para maldecir a Israel y en el camino el Señor, ¿verdad?, se le aparece. Usa, ¿verdad?, su asna para reprenderlo. Dios hizo hablar al asno, hermano. Oiga, si Dios hace hablar al burro, ¿cuánto más nosotros? Si Dios hace predicar al burro, ¿cuánto más nosotros, hermano? Yo siempre digo, amén. Si Dios usó un burro para hablar, ¿verdad?, ¿cómo no nos va a usar nosotros? Bendito sea el Señor. Dios usó, ¿verdad?, el asna para hablar y reprender al profeta. El profeta entendió que no era la voluntad de Dios maldecir a Israel. Y de ahí para adelante, entonces, Balaam hace la voluntad de Dios y bendice a Israel. Balac, ¿verdad?, el rey de Moab, al ver que Balaam no iba a poder maldecir a Israel, ¿ya? Balaam, movido por el amor al dinero, ¿verdad?, entonces buscó un camino alternativo. Le dijo a Balac, ¿verdad?, mira, no podemos maldecir a Israel porque es bendito, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer con que se corrompan. Vamos a hacer, ¿verdad?, bendito sea el Señor, con que adoren a nuestros dioses, vayan a participar de una fiesta pagana. Y vamos entonces a Números, habla su Biblia, Números, capítulo 25, versículo 1 y 2. Vamos a pedir al evangelista que lo lea. Y capítulo 31, verso 16. Hermana Carmen, por favor. Vamos a Números, capítulo 25, verso 1 y 2. Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el pueblo, las hijas, ¿verdad?, de Moab, invitaron a Israel a participar de una fiesta. Y lo incitaron a ¿qué? A fornicar. ¿Ya? O sea, se lo aclaro en palabras más sencillas, a tener relaciones, ¿verdad?, sexuales con mujeres que no pertenecían a Israel, lo cual estaba prohibido. Porque, hermano, déjeme decirle algo, a Dios no le gustan las mezclas. No le gusta que su pueblo se mezcle. Comenzaron a tener relaciones, ¿verdad?, con las hijas de Moab. Y no solo eso, sino que también empezaron a adorar sus dioses. Comenzaron a fornicar, dice la palabra del Señor. Y esto desagradó a Dios. Vamos a capítulo 31, verso 16. ¿Número también? 31, verso 16, número, ¿sí? 16.
Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Miren, dice que por consejo de Balaam. ¿Quién aconsejó a Balac, al rey de Moab entonces? Balaam le dijo, mira, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer una fiesta, un carrete, y vamos a invitar a los hijos de Israel. Y acá en el carrete se van a desenfrenar. Ya que no podemos maldecirlos, los vamos a corromper. Por lo tanto, la doctrina de Balaam, hermano, representa a aquel que, bendito sea el Señor, le enseña a hacer lo malo al otro. Y le dice, no te preocupes porque Dios no se va a molestar. No te preocupes porque esto no es pecado. Lo que se está haciendo hoy en día en muchas iglesias. ¿Ya? Lo que antes era pecado, hoy ya no es más. ¿Ah? La otra vez escuché, bendito sea el Señor, me contaban, ¿verdad?, de un paseo de jóvenes en una iglesia, no voy a decir el nombre, voy a contar sin milagro, que los jóvenes fueron a pasear y el pastor, durante la noche, antes que se fueran a acostar, empezó a repartir condones. Bendito sea el Señor, para que, ¿verdad?, no fuesen a cometer un error. ¿Ah? Y le dice, no se preocupen, ya el Señor conoce sus debilidades. El Señor entiende que ustedes son jóvenes, que están llenos de vida, así que por lo tanto repartamos condones. ¿Ah? ¿Se da cuenta, hermano? Esto es la doctrina de Balaam, caminos alternativos. ¿Ah? Le enseñan a hacer lo malo. Balaam le enseñó a hacer lo malo, aconsejó, dice a Balac, en lo tocante a Baal Peor. Ya Baal era un dios. Baal, la palabra Baal en hebreo quiere decir el dios de las moscas. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra Baal. ¿Ya? El dios de las moscas. Baal Peor. Ya que era un dios, ¿verdad?, moabita. Entonces, los israelitas fueron a la fiesta, fornicaron, pecaron, bendito sea el Señor, adoraron a Baal Peor, y de esta manera el enemigo buscaba debilitar a la nación de Israel, porque sabía que si Israel se volvía idólatra, se debilitaría. Esto que lo que Satanás busca hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dentro de la iglesia, hermano, de Pérgamo, ya había este grupo que tenía esta costumbre de hacer lo malo, ya de retener la doctrina de Balaam, pero también retenían la doctrina de los nicolaitas. En la congregación de Pérgamo, como se mencionó en otro lugar, los nicolaitas eran un grupo de origen desconocido, probablemente semignósticos, que se caracterizaban por su práctica libertina. Ya los gnósticos, hermanos, son un grupo de personas, ¿verdad?, que creen que tienen un conocimiento superior. De ahí viene la palabra gnosis, conocimiento. ¿Ya? Y estos filósofos de la época creían que tenían un conocimiento tan superior que con eso bastaba para ser salvo. Lo que se hacía con el cuerpo no importaba. Se podía pecar, se podía fornicar, se podía adulterar, se podía hacer de todo. Lo que importaba era que el conocimiento que ellos tenían para ser salvos. Esto era la doctrina de los nicolaitas, los cuales, ¿verdad?, la iglesia, bendito sea el Señor, de Pérgamo estaba permitiendo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Vamos a leer, hermana Viviana, por favor. 1 Corintios 10, 23. Dice, la entrada de la mundanalidad en la asamblea de Pérgamo amenazaba a la congregación con tener que enfrentar el juicio de Dios, de la manera que lo enfrentó Israel en el desierto. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Mira lo que dice Pablo. Aquí está clarito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ya? Entonces, hermano, yo, si me considero, ¿verdad?, un cristiano libre en Cristo, yo puedo hacer de todo, pero hay cosas que no conviene hacerlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Yo no puedo, ¿verdad?, decir soy pastor y soy libre en Cristo, el Señor está conmigo, pero me voy, ¿verdad?, a evangelizar un nightclub donde hay puras mujeres peladas, ¿verdad?, bailando ahí en el caño. Total, el Señor está conmigo, así que me las voy a ganar para el Señor. ¿Usted cree que Cristo entra conmigo? Yo creo que Jesús se queda en la puerta, hermano. Hasta el ángel de Jehová se queda afuera. Ah, ¿no es verdad, hermano? Es lícito, yo podría hacerlo, porque estoy siendo evangelizando, ¿verdad?
Pero ¿será que el Señor va conmigo? Me es lícito, ¿verdad?, tirarme un cerro para abajo, del 7º piso, un edificio, y decir, el Señor va conmigo, los ángeles de Dios van conmigo, me van a proteger. Porque el Salmo 91 dice, no dará tu pie el resbaladero. ¿Ah? O tu pie no tropezará, perdón. Tu pie no tropezará en piedra, porque Él mandará sus ángeles. Me es lícito, hermano, yo podría tirarme, pero ¿será que el Señor va a caer conmigo? Si yo lo estoy tentando, no me conviene. Hay cosas, hermano, que yo puedo hacer, pero no nos convienen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo tener amigos, ¿verdad? Ya, o decirle, llamarle amigo a traficante. ¿Ya? Puedo hasta hablar con ellos, pero no me conviene esa junta. No me convienen esas amistades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso Pablo dice acá, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, a la iglesia, yo le pregunto a ustedes, a la iglesia de Pérgamo, ¿le convenía la doctrina de Balaam? No. ¿Le convenía la doctrina a los nicolaitas? No. No le convenía, ¿verdad? Trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. El que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano. La palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento es agios, que quiere decir básicamente diferente o aparte. Por ejemplo, el templo es agio, porque es diferente, lo demás es difícil. El sábado para los judíos, ¿verdad? El Shabbat es agio, porque es diferente del otro día. Dios es supremamente agio, porque es totalmente diferente de los hombres. Y el cristiano, porque es diferente de las demás personas. O sea, el Señor nos llamó a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos tener claro en qué consiste esa diferencia. Porque hay aquí una paradoja. Pablo exhortaba a los cristianos corintios a ser diferentes del mundo. O sea, tenemos que ser diferentes. Tiene que verse, ¿verdad?, la diferencia, notarse la diferencia en nuestra forma de pensar, de actuar. Bendito sea el Señor. No podemos ser, ¿verdad?, igual al mundo. Y este es el problema que estaba teniendo la iglesia de Pérgamo. No se estaba diferenciando. ¿Por qué? Porque estaban reteniendo dentro de ellos, ¿verdad?, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Es por eso que el Señor dice, ¿verdad?, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Porque el Señor iba a traer juicio. ¿Por qué? Porque los pastores de la iglesia no estaban corrigiendo esta situación. Punto número 5, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación de Cristo? Por tanto, arrepiéntete. Sobre la base del reproche expresado anteriormente, el Señor exige un arrepentimiento inmediato de parte de la iglesia de Pérgamo. Miren lo que el Señor le dice: arrepiéntete. ¿Qué quiere decir la palabra arrepiéntete, hermano? Quiere decir dar la media vuelta. O sea, si usted está caminando al abismo, tiene que dar la media vuelta. Amén. Eso quiere decir la palabra arrepiéntete. Y fíjese usted, hermano, que lo que más predicaban los antiguos, ¿qué es lo que más predicaban los antiguos? Arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿qué vino a predicar? ¿Qué le decía Israel? Arrepiéntase, generación, raza de víbora. Mire, hermano, raza de víbora. Generación perversa. ¿Qué es lo que predicaba Pablo, Pedro, en el día de Pentecostés? Arrepentimiento. Ese es, hermano, el mensaje principal. Si usted ve el Nuevo Testamento, hermano, de los cristianos o de los apóstoles, era Jesús y arrepentimiento. Eran esos dos. Esos eran los temas más predicados en el Nuevo Testamento por la Iglesia Apostólica. No había otro tema. Arrepentimiento y salvación en Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el Señor exhorta a la iglesia a arrepentirse, a dar la media vuelta, a cambiar de rumbo. Porque si no, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira lo que el Señor dice. ¿Contra quiénes va a pelear el Señor? Contra aquellos que estaban desviando la iglesia. Contra aquellos, ¿verdad?, que estaban perjudicando, contaminando, infectando a la iglesia. El verbo pelearé, polemeizo, significa realizar una campaña bélica o una guerra total. O sea, el Señor le está diciendo que le puede hacer la guerra. Mire, hermano. ¿Ya? Para los que dicen que Dios es amor nomás. Aquí está clarito, hermano. Aquí hay otro atributo de Dios. Amén. Aquí yo no veo amor, sí, pero también veo juicio. O sea, Jesús le está diciendo, les voy a hacer la guerra. Cristo interviene como guerrero divino en defensa de su pueblo. Éxodo capítulo 15, verso 3, hermana Carmen, por favor, búsquelo.
La espada de mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia judicial contra los maestros herejes. O sea, el Señor, hermano, combate a los herejes. Le hace la guerra. ¿Ya? Mateo 15:3. Perdón. Éxodo. Éxodo 15:3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Miren, Jehová es varón de qué? De guerra. Adonai Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios de guerra. Dios también es Dios de guerra, hermano. No es solamente amor como predican por ahí. Dios también le hace la guerra a los herejes. Aleluya. De repente gente dice: pastor, no hable eso, muy fuerte. Pastor, ¿para qué ataca a los primos testigos de Jehová? ¿Ah? ¿Para qué ataca a los hermanos católicos, pastor? ¿Para qué ataca, verdad, a los primos lejanos, los mormones? Hermano, Jesús combate los herejes. Amén. ¿Ah? Hay que defender la fe cristiana. Hay que enseñar. Hay que sacarle el error, como un día también nosotros estamos en error. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor dice acá: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los gobernadores romanos se dividían en dos clases: los que tenían el ius gladi, ya, el derecho de la espada, y los que no. Los que tenían el derecho de la espada tenían poder de vida o muerte. Su palabra era sentencia que se ejecutaba en el lugar y en el momento. O sea, en la época de Cristo, hermano, habían dos gobernadores: los que tenían, verdad, el ius gladi, ya, o el poder de la espada, de dar vida o muerte, y los que no. Poncio Pilato tenía el ius gladi, porque sentenció a Cristo, ¿o no? Él tenía el ius gladi como gobernador. Él sentenció a Cristo a la cruz. ¿Ya? Hablando humanamente, el procónsul, que tenía el cuartel general en Pérgamo, tenía el ius gladi, y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos. Pero esta carta demanda a los cristianos que no olviden que la última palabra la tiene siempre el Cristo resucitado, que es Él el que tiene la verdadera espada aguda de dos filos. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder de Cristo resucitado es incalculablemente mayor. Amén. O sea, Jesús le dice, cuando Jesús le dice: yo tengo la espada, ¿ya? La espada, ya, de mi boca, Jesús le está diciendo: yo tengo el verdadero poder sobre la vida y la muerte, no los gobernadores. Porque el gobernador podía matar la carne, podía matar el cuerpo, pero no el alma y el espíritu. Amén. Entonces la última palabra la tenía siempre el Señor. ¿Ya? La promesa. Aquí vemos también, ¿verdad?, una promesa para la iglesia de Pérgamo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Mira, hermano. ¿Ah? Al que venciere le voy a dar de comer el maná escondido. Esta frase contiene la primera de tres promesas que el Señor hace al que venciere. ¿A quién Dios va a recompensar, hermano? Al que venciere. O sea, al que persevera. El maná escondido parece referirse al hecho de que el creyente puede apropiarse del sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. El maná es una referencia al mismo Señor Jesucristo. O sea, el Señor le está prometiendo acá a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? El que venza todas estas cosas, va a tener comunión conmigo. Amén. Va a ser siempre alimentado por mi presencia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vamos a Juan capítulo 6, verso 31. Gloria a Dios. Evangelista hermano Alejandro. Juan capítulo 6, verso 31 al 35. Ahora Cristo está escondido detrás del velo, en el lugar santísimo, pero será revelado cuando venga por los suyos. Vamos a Juan capítulo 6, verso 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Mira lo que dice Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero maná. Vuestros padres murieron, comieron maná, murieron en el desierto. Pero el que come de Cristo, el que se alimenta de Cristo, ¿verdad?, no muere eternamente, vive eternamente. Bendito sea el Señor. Por eso dice acá: el que venciere daré a comer del maná escondido. O sea, usted va a estar, amado hermano, usted va a ser alimentado acá, sustentado acá en la tierra y allá en el cielo. Va a tener esa comunión con el Señor, esa intimidad con Cristo. Amén.
Y dice, le daré una piedrecita blanca. Mire, hermano, ¿qué es esto? Piedrecita blanca. ¿Ya? La segunda promesa del Señor es dar una piedrecita blanca, que evidentemente significa una señal de privilegio y favor peculiar. Lo más probable es que la piedrecita blanca deriva su significado de la manera como los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente a los espectáculos. Se le entregaba un trozo de pan y una entrada gratis con la forma de una piedrecita blanca. También se acostumbraba a premiar a los ganadores en las competencias con el mismo regalo, para que pudieran entrar a los actos de celebración. La piedrecita blanca pudiera ser una figura para indicar que el creyente tendrá entrada libre en la gran fiesta de celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. O sea, cuando usted vaya a la boda del Cordero a participar de la gran fiesta, va a haber un ángel en la puerta y le dice, ¿usted para dónde va? Y usted le va a mostrar así. Aquí está la piedrecita blanca. Con esta yo tengo derecho a entrar a las bodas del Cordero. Con esto yo tengo derecho a comer todos los banquetes que hay en la mesa. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Amén. Bendito sea el Señor. Dice en griego hay dos palabras para nuevo, porque dice que le va a dar, ¿verdad?, una piedrecita blanca donde va a ir un nombre nuevo. ¿Ah? Un nombre nuevo. Dice que no solamente, ¿verdad?, le va a dar una piedrecita, sino que el Señor también le va a cambiar el nombre. Amén. Ya no se va a llamar más Rosemary. ¿Ah? Yo no me voy a llamar más Alejandro. Cambiar, hermano, el nombre en el Antiguo Testamento era sinónimo, ¿verdad?, de dar una nueva vida. Era daba inicio a una nueva etapa. ¿Se acuerdan cuando Dios le cambió el nombre a Abraham? Abraham quería decir, ¿verdad?, padre enaltecido. Y cuando Dios le dice, no te llamarás más Abraham, sino que Abraham, le agrega, ¿verdad?, los que estudian hebreo conmigo, le agrega una mem al final, plural, padre de muchedumbres, de multitudes. Bendito sea el Señor. A partir de ese momento la vida de Abraham cambia, porque deja ser, ¿verdad?, el jeque o el jefe de un grupito de gente. A partir de ahí pasa a ser padre, ¿verdad?, gobernador de multitudes de gente, por la fe. Bendito sea el Señor. Se cambió la vida de Abraham. Entonces, cuando aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad?, te voy a darte una piedrecita blanca y un nuevo nombre, le está diciendo, te voy a darte una nueva identidad. O sea, en el cielo vamos a tener un nuevo carnet de identidad. Bendito sea el Señor. En griego hay dos palabras para nuevo. Está neos, que quiere decir nuevo en cuanto al tiempo, y una cosa puede ser neos y sin embargo ser igual que otras muchas. Por otra parte está kainos, que es nuevo no solo en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a la cualidad. No se conocía nada igual antes, ¿ya? Así nos encontramos en Apocalipsis, ¿verdad?, con la palabra neos, como la nueva Jerusalén, el cántico nuevo, los nuevos cielos y la nueva tierra, y Dios hace cosas, todas las cosas nuevas. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, lo nuevo que Dios nos va a dar, lo nuevo que Dios te va a dar a ti, no existe ningún otro. Amén. Es solo para ti. Es solo para usted. El nuevo nombre que Dios le va a dar, ¿verdad?, va a ser un nombre diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo nuevo de Dios, la bendición que Dios tiene para usted, es para usted. Es algo totalmente diferente a lo que los demás han recibido. Damos gracias al Señor esta noche. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que no esté atada con el mundo. Que dentro de nuestra congregación, bendito sea el Señor, no haya, ¿verdad?, lugar para doctrina de Balaam, ni de los Nicolaitas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, aleluya, a ser fieles como lo fue Antipas, a guardar tu nombre. Señor amado, guardar tu fe, Padre Santo, bendito Dios de la gloria.